Señor les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia de la Fe en la Iglesia. Y bueno, primeramente quiero dar gracias a todos los que siguen nuestro canal. Gracias por todo el apoyo que nos han mostrado. Gracias por todos sus comentarios. Algunos de ustedes han compartido sus testimonios. Algunos también nos han hecho saber cómo también Dios está usando los videos de este canal para conocer más de la Iglesia Católica. Incluso también hemos recibido algunos correos electrónicos de hermanos separados de diferentes denominaciones que han estado considerando el catolicismo, han estado estudiando las doctrinas de la Iglesia Católica, y algunos nos han informado de cómo están contemplando convertirse a la Iglesia Católica, y eso es algo que para nosotros es motivo de mucha alegría, es motivo nos inspira a seguir adelante, pues es uno de los principales propósitos de nuestro canal, es presentar lo que la fe de la Iglesia, presentar lo que la Iglesia enseña, y que los hermanos que están en alguna denominación protestante, que ellos puedan realmente conocer lo que es la Iglesia Católica, que ellos puedan realmente comprender lo que enseña la Iglesia y puedan ellos volver al seno de la Iglesia Católica. Entonces, mis amados hermanos, gracias a todos ustedes por su apoyo, y les animamos a seguir adelante con su formación, fortaleciéndose. Y bueno, ha sido para nosotros un placer tener la oportunidad de llegar hasta todos ustedes con esos videos que esperamos, y nuestra oración es que sean de edificación para todos, para los católicos, para los cristianos no católicos y para las personas que no son cristianas, que ellos por lo menos puedan comprender un poco más de lo que enseña la Iglesia, de lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y sin más, les agradezco a todos. Bueno, mis amados hermanos, en esta hora yo quiero compartir con ustedes algo de la lectura del día de hoy, en particular del Evangelio del día de hoy. Es algo que mientras lo estaba yo leyendo, me pareció algo muy importante y quise tomar un tiempo para compartir con todos ustedes. Bueno, el Evangelio del día de hoy se encuentra en San Mateo, el capítulo 23, Mateo 23, versículos del 1 voy a llegar hasta el versículo 12, y le voy a dar lectura y después vamos a entrar en el tema. Muy bien, dice: entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos, pues dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con uno de sus dedos quieren moverlas. Hacen todas sus obras para que les vean los hombres. Ensanchan sus filacterías y alargan sus franjas. Anhelan los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, y que los saluden en las plazas y que la gente les llame Rabí. Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar Rabí, porque solo uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el celestial. Tampoco os dejéis llamar doctores, porque vuestro doctor es uno solo, Cristo. Que el mayor entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis amados hermanos, pues este ha sido el Evangelio del día de hoy. Repito, estamos leyendo en Mateo, en el capítulo 23, versos del 1 hasta el verso 12.
Y bueno, mis amados hermanos, la razón por la que yo quise tomar un tiempo para compartir con ustedes es porque en estos días por los que hemos estado pasando, como ya habrán escuchado ustedes prácticamente en todos los noticieros, ha habido noticias que han sido muy pesadas, han sido muy fuertes y muy entristecedoras para todos los cristianos, en particular para los católicos, al enterarnos de cómo están saliendo a la luz noticias de personas en la jerarquía de la Iglesia Católica, en particular desde algunos sacerdotes, incluso obispos. Y bueno, también, como ya lo sabrán, incluso un cardenal también ha estado en las noticias, el cual tiene cargos, se le han presentado cargos por abuso sexual y encubrimiento. Y bueno, mis amados hermanos, como ya lo mencioné, yo no les estoy informando, esto es algo que ya está afuera en todas las redes sociales, está en todos los noticieros, está en boca de todos, y es algo que es muy lamentable. Todos nosotros que somos católicos hemos estado lamentando lo sucedido, sintiendo con las víctimas, pero al mismo tiempo también experimentando un sentimiento quizás de traición, de deslealtad por parte de estos hombres que estuvieron participando de todos estos hechos. Como ya lo saben, esto no es algo que sucedió ayer, es algo que ha venido sucediendo ya por años, pero apenas hasta ahora está saliendo a la luz, y está haciendo algo que está trayendo deshonra al nombre de Dios, está trayendo una muy mala reputación a la iglesia por causa de estos hombres que cometieron estos actos tan vergonzosos y tan horribles. Es que la verdad no hay palabras que alcancen a describir la fealdad de los crímenes que estos hombres han cometido. Si bien se trata de una minoría, se trata de algunos, obviamente no estamos hablando de ninguna manera de todos los sacerdotes o de todos los obispos, pero estamos hablando de algunos, y por causa de esos algunos está ahorita la reputación de la iglesia, el nombre de la iglesia, el mismo nombre de Dios está siendo, como dice la palabra de Dios, viene a mi mente cuando Dios le dice a los religiosos del pueblo de Israel por medio del profeta, Dios les dice: por causa de ustedes mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Es decir, por causa de los malos sacerdotes en el antiguo pacto, por causa de los malos religiosos en el antiguo pacto, y no solo los religiosos y los sacerdotes, sino también por causa de muchos del pueblo, de muchos laicos, por así decirlo, el nombre de Dios, el nombre del Señor de los ejércitos en tiempos del Antiguo Testamento estaba siendo blasfemado, estaba sufriendo deshonra a causa del antitestimonio que estaban dando desde sacerdotes, religiosos, hasta el pueblo. Y algo similar está sucediendo en nuestros tiempos. Pero el evangelio del día de hoy son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que al leer Mateo, recuerden, estamos en San Mateo capítulo 23. Al leer Mateo capítulo 23 versos del 1 al 12, nosotros podemos darnos cuenta que la situación en tiempos de Jesús era similar, no era igual, pero era similar, a tal grado que Jesús se está dirigiendo a la iglesia, se está dirigiendo a los discípulos, y el Señor Jesucristo les dice: miren, los que se sientan en la silla, en la cátedra, en la silla de Moisés, es decir, los fariseos, los escribas, los maestros de la Biblia, los que se encargan de enseñar la palabra de Dios,
Dice, cuando ellos se sientan en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés, el Señor Jesús les dice, ustedes hagan lo que ellos les dicen, porque lo que ellos están enseñando, lo que ellos están transmitiendo, viene de la palabra de Dios, viene de las enseñanzas de la ley de Moisés. Es palabra de Dios. Lo que ellos están pasándoles a ustedes es correcto, es la doctrina correcta. Pero el problema no era que si ellos tenían la doctrina correcta o no. El problema no era que si ellos pertenecían, por decirlo así, a la religión correcta o no. Aquí la pregunta no era si ellos eran la iglesia de Dios o no, sino que el problema era distinto. El problema era un antitestimonio, es decir, un testimonio pésimo por parte no de todos, pero sí por parte de muchos fariseos y escribas, por parte de muchos sacerdotes, a tal punto que el mismo Señor Jesucristo, cuando está enseñando, lo dice en el versículo, voy a leer desde el versículo 2, dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Algo para poder entender qué es esto de la cátedra de Moisés, donde se sentaban los escribas y los fariseos para enseñar, era algo similar, no igual, pero similar al magisterio que tenemos el día de hoy, ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en la iglesia. Tenemos un magisterio donde tenemos maestros autorizados, donde el trabajo de ellos, uno de los trabajos de ellos es enseñar, es predicar, es dar catequesis, es instruir. Y en el tiempo del antiguo pacto estaba lo que se conoce como la silla de Moisés o la cátedra de Moisés, donde los maestros autorizados, que eran desde sacerdotes, escribas, fariseos, ellos enseñaban al pueblo, transmitían lo que ellos mismos habían recibido. Por decirlo así, ellos estaban pasándole al pueblo el depósito de la fe, la verdad revelada por Dios y entregada al pueblo de Dios. Y el Señor Jesucristo dice estas palabras: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Versículo 3, haced y cumplid todo. Noten que el Señor Jesucristo aquí está dando una instrucción, una orden, pues es un imperativo. Dice, haced y cumplid. Hagan y cumplan. Palabra de Dios, palabra del Señor Jesucristo. El Señor dice, haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos. El Señor está diciendo, lo que ellos te enseñan es la verdad. Lo que ellos te están pasando es palabra de Dios, es la verdad. Es digno de que confíes en la enseñanza de ellos. La enseñanza de ellos es digna de ser confiada. La enseñanza de ellos verdaderamente es revelación divina. Verdaderamente es la verdad. Verdaderamente es, para hablar en términos cristianos, es el evangelio incorruptible. Y lo debes recibir, y lo debes hacer, y lo debes practicar. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Pero el problema no era la doctrina, el problema no era la cátedra de Moisés, no era la silla de Moisés, no era el magisterio, el problema no eran los ministros, no era en sí el oficio de escriba, de fariseo, de sacerdote. El problema no era eso, el problema era otro. Como ya lo mencioné, era el antitestimonio que muchos de estos líderes estaban dando. Y vean lo que dice el Señor. Dice, hagan todo lo que ellos os digan, pero no obréis como ellos, pues dicen, pero no hacen. El Señor Jesucristo está diciendo, ustedes deben recibir la enseñanza de ellos, ustedes deben respetar la autoridad de ellos, ustedes deben poner su confianza en lo que ellos les están enseñando, pero no imiten su ejemplo. Ahora, el Señor Jesucristo no está diciendo que todos los fariseos y que todos los escribas y que todos los sacerdotes eran corruptos. No está diciendo que todos tenían un antitestimonio. Obviamente el Señor Jesucristo se está refiriendo a los muchos que sí tenían un mal testimonio. Obviamente el Señor Jesucristo se está refiriendo a aquellos que sí estaban viviendo una vida que no agradaba a Dios, cometiendo actos inmorales, cometiendo
actos indignos del nombre de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, hagan todo lo que ellos os digan, pero no obren como ellos obran. Ahora, esto pudiera resultar un poco extraño. ¿Cómo que el Señor Jesucristo les está pidiendo a sus discípulos que reciban la instrucción de este grupo de maestros autorizados, pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo está diciendo que no imiten su ejemplo? La respuesta es sencilla. Había corrupción entre ellos, había inmoralidad entre ellos, había hipocresía entre ellos. De hecho, si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo en varias ocasiones, cuando no siempre, pero casi siempre cuando se está dirigiendo o está hablando de los fariseos, es en el contexto de la hipocresía, es en el contexto de ser sepulcros blanqueados. Incluso aquí dice que estos hombres les gusta ser alabados por los hombres, les gusta tener ropas elegantes, ropas hermosas, y les gusta ser saludados en las plazas y que les llamen doctor y que les llamen señor y que les llamen padre. Y aquí se utilizan varios términos. Se utiliza el término padre, el término doctor y el término maestro. Obviamente el Señor Jesucristo no está prohibiendo del todo el uso de esos términos, porque hasta el día de hoy usamos esos términos. Le llamamos maestro a las personas, les llamamos doctores, les llamamos padre a algunas personas. No está prohibiendo la utilización de esas palabras. Lo que el Señor está condenando es el espíritu de estas personas que tenían un deseo torcido, tenían un deseo desordenado, querían ser alabados por los hombres. Y el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes no se conviertan en uno más de ellos. El Señor Jesucristo está diciendo, ustedes no deben participar de ese espíritu que los mueve a ellos. Ustedes no deben caer en la trampa de buscar ser alabados por los hombres, de buscar las posiciones de honor, los primeros lugares en las sinagogas, los primeros lugares en las plazas públicas, en las reuniones. Ustedes no deben buscar todo lo que estos hombres están buscando. El Señor dice, reciban su enseñanza, respeten su autoridad, pero cuando se trate de los malos ejemplos, cuando se trate de los hombres que se mueven por este espíritu, no sean como ellos. Repito, el Señor Jesucristo no estaba enseñando que todos los fariseos y que todos los escribas y que todos los sacerdotes estaban obrando de esta manera, pero el Señor se está refiriendo a aquellos que sí estaban obrando mal, aquellos que tenían un mal testimonio, que tenían un antitestimonio. Y lo vemos aquí, como ya lo leí en el versículo 3, dice, haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos. Pues dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con uno de sus dedos quieren moverlas. Es decir, ellos estaban imponiendo una carga muy pesada, quizás estaban siendo moralistas. Y aquí hay que tener cuidado, no es lo mismo enseñar la moral, tener moral y enseñar la moral a ser un moralista. Quizás ellos estaban cayendo en esos errores imponiendo cargas demasiado pesadas sobre el pueblo, sobre la grey, sobre las masas, cosas que ni ellos mismos estaban practicando. Y bueno, si nosotros queremos hacer aquí una aplicación, si queremos ver un paralelo con lo que está sucediendo, pues vemos que es similar. Estas personas que aparentemente han estado viviendo una vida doble por muchos años, eso es lo que está sucediendo. Personas que estaban enseñando algo que ellos mismos no estaban practicando. Personas que estaban enseñando cosas que son verdades, cosas que deben ser recibidas, cosas que sí vienen de Dios, pero que ellos mismos no estaban practicando, que ellos mismos no estaban viviendo, porque si las hubieran estado viviendo, si hubieran estado poniendo en práctica la enseñanza que ellos mismos estaban transmitiendo, por supuesto que nunca habrían cometido tales aberraciones. Y
uno puede llegar a preguntarse cómo es posible que lo que está sucediendo actualmente en la iglesia, cómo es posible que esto suceda, cómo puedo yo tener confianza en estas personas. Bueno, creo que las palabras del Evangelio del día de hoy, porque esta es la lectura del Evangelio del día de hoy, las palabras del Señor Jesucristo nos deben traer la perspectiva correcta, nos deben traer a una posición donde nosotros podamos vivir con las dos realidades. ¿Cuáles son las dos realidades? Una, la realidad de que hay malos ministros, la realidad de lo que está sucediendo, los escándalos que están sucediendo, las noticias que hemos estado recibiendo, que sacerdotes, que aún obispos, incluso ahora se sabe de un cardenal, estaban viviendo y estaban practicando cosas contrarias al mismo Evangelio. Pero las palabras del Señor Jesucristo, las palabras del Evangelio del día de hoy, nos deben centrar, nos deben traer a la cordura. Y recordemos una vez más lo que el Señor Jesucristo dijo y nos sigue diciendo, porque el Evangelio es para el día de hoy. Vean lo que dice el Señor Jesucristo: haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos, pues dicen, pero no hacen. Y eso es lo que nos debe a nosotros inspirar para seguir adelante, y nos debe a nosotros también nos debe animar, nos debe ayudar a cobrar aliento para seguir adelante. Ahora, mis amados hermanos, esto no significa que el daño que ellos han causado va a desaparecer. Esto no significa que las cosas que ellos han cometido y los abusos que cometieron en estas personas, digo personas porque no solo fueron niños. La noticia ha salido que fue algo también con seminaristas, con personas ya, si bien no adultos todavía, pero ya en la adolescencia. Entonces, estas personas sufrieron estos abusos, y todo lo que nosotros estamos meditando, lo que hemos estado leyendo en el Evangelio, no significa que eso se va a borrar, que eso va a desaparecer, o que no es algo que se deba arreglar, que se deba solucionar. Sin embargo, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? ¿Cómo debemos de asimilar lo que está sucediendo? ¿Cómo lo debemos tomar? Un error sería ignorarlo del todo. Otro error sería desanimarse, desmoralizarse, derrumbarse, caer en la depresión, dejar de confiar en la iglesia, dejar de confiar en los ministros, dejar de confiar en los sacerdotes, pensar que todos los sacerdotes son iguales, pensar que todos los obispos son iguales, pensar que ya no hay nadie en el que podamos confiar. Ese sería el otro extremo. Un extremo es ignorar la realidad y defender a capa y espada a las personas que cometieron estos hechos, como algunos lo están haciendo, y como triste, pero incluso algunos en la jerarquía al principio salieron tratando de defender. Conforme avanzaron las investigaciones, han ido cambiando su retórica, han ido cambiando su discurso, pero no debemos caer en ninguno de estos dos extremos. No debemos caer en el extremo de ignorar las cosas y defender lo indefendible, pero tampoco debemos caer en el otro extremo de desanimarse, desmoralizarse y pensar que ya todo está perdido y que todos son iguales. Pues el Señor Jesucristo en el Evangelio del día de hoy nos dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos, pues dicen, pero no hacen. Es decir, el Señor Jesucristo está reconociendo que había entre los fariseos, entre los escribas, entre los sacerdotes, hipocresía, que había inmoralidad, que había quienes no estaban viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios demanda de todos, de los
clérigos, pero también de los laicos, pero muy en particular hay una mayor responsabilidad cuando se trata de aquellos que son pastores del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que lo ha agravado, eso es lo que lo ha hecho más difícil de digerir. Eso es lo que aún a las víctimas, eso es lo que más dolor les ha causado, que esto vino de personas que se suponía que tenían que haberlas cuidado, vino de personas que se suponía que tenían que haberlas protegido, vino de personas que se suponía que ellos tenían que ser los representantes del Señor Jesucristo. Eso es lo que ha hecho las cosas aún más difíciles de digerir y ha causado, ha hecho que el daño en los afectados, en las víctimas, sea más doloroso y más profundo. Al mismo tiempo, las palabras del Señor Jesucristo deben estar presentes en cada uno de nosotros. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, los religiosos, los ministros autorizados. Haced y cumplid. Y noten que dice todo, no dice algunas cosas, no dice lo que a nosotros se nos antoje, no dice lo que nosotros consideremos que es prudente hacer y cumplir. No, el Señor Jesucristo dice: haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos. Es decir, si hay algo que no debemos hacer, es imitar el mal ejemplo de aquellos que se supone deberían de ser el ejemplo. No debemos practicar la hipocresía, la inmoralidad, no debemos practicar la impureza que ciertos hombres están practicando aún en la misma jerarquía de la iglesia. Señor Jesucristo, en el Evangelio del día de hoy, nos alienta. Dice en el verso 5, haced todas, dice, ellos, hablando de estos hombres, dice, hacen todas sus obras para que les vean los hombres. Ensanchan sus filacterías y alargan sus franjas. Está hablando de las vestimentas, de la rudimentaria religiosa. Dice, anhelan los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas. Dice, y que les saluden en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Aquí el Señor Jesucristo dice, ustedes no tengan este deseo, esta hambre de querer ser considerado superior a los demás, porque todos ustedes son hermanos. Un espíritu de humildad, de mansedumbre, que se supone debería estar en todos aquellos que tienen una posición de autoridad, en todos aquellos que tienen una posición de honor dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo aquí no está atacando la jerarquía. El Señor Jesucristo no está diciendo que no hay ministros, que no hay sacerdotes, que no hay escribas, fariseos, maestros, doctores. El Señor Jesucristo no está desbaratando todo esto. El Señor Jesucristo está atacando la hipocresía de personas que están enseñando la verdad, tienen la doctrina correcta, tienen la religión correcta, tienen los dogmas correctos, pero no los están viviendo, no los están practicando. Están viviendo de manera contraria a la palabra de Dios, de manera contraria al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, esto es lo que el Señor nos ha dicho en el Evangelio del día de hoy, pero también si mi memoria no me falla, el día jueves en la lectura del Antiguo Testamento, una de las lecturas del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, la lectura también pareciera que fue una lectura más apropiada, no se pudo haber escogido, pero era la lectura que ya estaba programada para ese día, si no me equivoco es el día jueves. El profeta Ezequiel en el capítulo 34 dice: me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: esto dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son los rebaños los que deben apacentar los pastores? ¿Os alimentáis de su leche
os cubrís con su lana y matáis las reses más cebadas, pero no apacentáis el rebaño. No habéis rebustecido a los débiles, ni sanado a las enfermas. No habéis vendado a la herida, ni habéis recogido a la descarriada. No habéis buscado a la que se había perdido. Al contrario, las habéis guiado con crueldad y violencia. Palabras que son verdaderamente proféticas en diferentes sentidos, porque fueron pronunciadas por un profeta de Dios, el profeta Ezequiel, y porque pareciera que se está haciendo una descripción gráfica de la vida que estas personas que ahorita están en las noticias han estado llevando aparentemente por años. Y triste decirlo, pero aparentemente pareciera que hay una especie de una red donde unos han estado protegiendo los unos a los otros. Repito, esto no es todo el clero, esto no son todos los obispos, esto no se trata de todos los sacerdotes, pero se trata de una especie de subgrupo. Algunos lo han llamado de una subcultura dentro, infiltrada en el clero de la iglesia. Y dice el Señor por medio de su profeta, y repito, esta no es una lectura que yo escogí al azar, esta ha sido la lectura del día jueves. Y dice aquí el Señor, estamos en Ezequiel capítulo 34, no habéis buscado a la que se había perdido, al contrario, las habéis guiado con crueldad y violencia. Ahí se está hablando de un abuso, crueldad y violencia. Por falta de pastor fueron dispersadas mis ovejas y se han convertido en alimento de todas las bestias del campo. Han sido dispersadas. Iban errantes mis ovejas por todos los montes, por toda colina elevada. Mis rebaños estaban dispersos por toda la superficie de la tierra, y no había quien los buscara, ni se cuidara de ellos. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, porque mi rebaño ha sido convertido en objeto de robo, y mis ovejas en alimento de todas las bestias del campo por falta de pastor. Porque mis pastores no buscaron mi rebaño, sino que se apacentaban a sí mismos, y no apacentaban mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios: estoy contra los pastores, reclamaré mi rebaño de su mano, y les impediré pastorear a mis ovejas, para que los pastores no vuelvan a apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de su boca, y nunca más les servirá de alimento. Wow. Señor dice: yo mismo me voy a encargar de arreglar el asunto. Yo mismo me voy a encargar de restaurar, de buscar a la oveja perdida. Mis amados hermanos, yo no sé exactamente lo que el Señor, y ahora ya hablo ya de nuestro tiempo moderno, hablo de nuestros días, hablo de la condición de la iglesia, que se parece mucho a la descripción que tenemos aquí de los sacerdotes en el tiempo del profeta Ezequiel. Yo no sé lo que el Señor esté haciendo y vaya a hacer, pero lo que sí sé, mis amados hermanos, es que es tiempo de que nosotros estemos buscando a Dios, estemos buscando la santidad personal, pero también es tiempo, mis amados hermanos, de que nosotros estemos cumpliendo con nuestra responsabilidad de hablar la verdad. De hablar la verdad en amor, como dice la Escritura, pero hablarla. No es tiempo para solapar, no es tiempo para defender lo indefendible. Imagínense, ¿ustedes creen que el profeta Ezequiel fue popular después de que pronunció este discurso? ¿Ustedes creen que el profeta Ezequiel fue, como decimos, fue una monedita de oro que todos la querían? ¿Ustedes creen que el profeta Ezequiel se convirtió en el hombre más popular al haber pronunciado lo que pronunció? No, estoy seguro que lo odiaban. Estoy seguro que muchos crujieron los dientes contra él. Estoy seguro que muchos lo tildaron de un exagerado. Estoy seguro que lo han de haber catalogado de lo peor. Pero
como dijeron los apóstoles cuando les dijeron que dejaran de predicar el evangelio, cuando les dijeron que se callaran y que ya no hablaran en el nombre del Señor. Como dijeron los apóstoles, es menester, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y mis amados hermanos, ante la inmoralidad, ante el pecado, debemos hablar la verdad. Y lo que ha estado sucediendo, repito, no ha sido con todos, ni siquiera es la mayoría, pero sí han sido muchos los que han cometido estos abusos, mis amados hermanos. Y la iglesia, los laicos, incluidos los laicos, cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de todos, no debemos quedarnos callados. Si alguno escoge quedarse callado, pues su conciencia delante de Dios es la que dará testimonio. Pero, mis amados hermanos, debemos tener las dos cosas. Debemos hablar la verdad y debemos recordar el evangelio del día de hoy. Los que nos enseñan, los ministros, ellos enseñan la verdad. Debemos hacer todo lo que ellos nos enseñen, debemos recibir la enseñanza, debemos de tener confianza en su oficio, debemos de recordar que es un oficio que ha sido instituido por Dios, pero debemos evitar imitar los malos ejemplos. Debemos evitar participar de los malos ejemplos. Debemos, al contrario, debemos sacarlos a la luz. Debemos exponer las obras de las tinieblas. Como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice que no participemos de las obras de las tinieblas, sino al contrario, que las expongamos, que las saquemos a la luz, que las denunciemos. Juan el Bautista lo hizo. Y ustedes saben que Juan el Bautista fue decapitado. Le cortaron la cabeza por hablar la verdad. Los profetas, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, desde Abel hasta Zacarías, a quien asesinaron delante del altar de Dios. Siempre que alguien se ha atrevido a hablar la verdad, a exponer las obras de las tinieblas, siempre ha sufrido persecución. Pablo lo dijo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución, serán perseguidos, serán aborrecidos, serán odiados. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos de hacer las dos cosas: exponer las obras de las tinieblas, hablar lo que tengamos que hablar, pero también lo que el Señor Jesucristo en el Evangelio del día de hoy nos ha recordado. ¿Qué es lo que nos ha recordado? Que hay una iglesia establecida por Él, que hay una enseñanza establecida por Él, que hay una verdad absoluta, que hay una verdad de origen divino y debemos recibirla, debemos obedecerla y nosotros debemos pasarla a otros. Pero lo que sí debemos evitar a toda costa es el mal ejemplo de aquellos que están fallando. ¿Y cómo lo evitamos? Exponiéndolo. ¿Y cómo lo evitamos? No participando de él. ¿Y cómo lo evitamos? Encubriéndolo, solapándolo, para que la gente no se entere. No, sacándolo a la luz. Sacándolo a la luz. Y eso es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo, mis amados hermanos. Tristemente, y lo digo realmente sintiéndolo, me da tristeza que hayan tenido que ser personas de afuera, que algunos no son ni de la iglesia, algunos sí, porque católicos participaron en la investigación, desde las víctimas, desde personas que fueron abusadas, sus familiares, también y católicos, laicos y personas del clero. Mis amados hermanos, no crean que esto es algo que solamente hizo la autoridad. También participaron personas de la iglesia. Pero a mí lo que me da tristeza es que estas cosas debería ser algo que venga desde la misma iglesia. La misma iglesia tendría que arremangarse las manos y tomar cartas en el asunto y sacar todo esto, arreglar todo esto sin necesidad de un tribunal de justicia secular, sin necesidad de una investigación de los cuerpos policíacos, de las agencias de investigación. Esa es la parte que sí es triste, mis amados hermanos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Rechazar todo? ¿Desconfiar de todos los sacerdotes? ¿Desconfiar de todos los obispos? De ninguna manera. Porque el Evangelio del día de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos dice que ellos se sientan en la cátedra, en la silla de Moisés. En nuestros tiempos sería el magisterio, el depósito de la fe, la revelación divina,
que es la enseñanza católica, que son los estatutos católicos, los dogmas católicos, los cuales los debemos recibir, los debemos de hacer, los debemos practicar, pero no debemos participar de los malos ejemplos. Jesucristo lo dijo: todo lo que ellos les digan y les enseñen, todo háganlo, pero no obren conforme a la hipocresía de aquellos que están viviendo en el pecado. Palabra de Dios. Mis amados hermanos, debemos ahora más que nunca debemos fortalecernos en el Señor, tomando toda la armadura de Dios, como lo dice. De hecho, lo voy a leer. Voy a cerrar con esta lectura en la carta a los Efesios, el capítulo 6. Vamos a estar leyendo del verso 12 en adelante. La carta a los Efesios, el capítulo 6, del verso 12 en adelante. Bueno, voy a leer desde el 10, ¿qué les parece? Carta a los Efesios, capítulo 6, verso 10. Por lo demás, reconfortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos con la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo, los ataques del diablo. Porque no es nuestra lucha contra la sangre o la carne. Nuestra lucha no es contra los hombres, ni siquiera contra los clérigos corruptos. Nuestra lucha no es contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas, y contra los espíritus malignos que están en los aires. Por eso, poneos la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y vaya que estamos en un día malo. Para que podáis resistir en el día malo. Y tras vencer en todo, permanezcáis firmes. Así pues, estad firmes, ceñidos con la cintura con la verdad revelada, la enseñanza que viene de la iglesia. No la sueltes, no la rechaces, no la abandones. Cíñete con ella como si fuera tu cinturón. Cíñete con la verdad. Afiánzate en la verdad. Ciméntate en la verdad como una ancla que si tú permaneces unido, nada te va a zarandear. Que sea tu cinto, que sea lo que te sostiene. Revestidos con la coraza de la justicia, practicando la justicia, todo lo que sea justo, luchando contra el pecado. Y calzados los pies, prontos para proclamar el evangelio de la paz, de la reconciliación, por medio del glorioso sacrificio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Para proclamar el evangelio de la paz. ¿Cuál paz? La paz entre Dios y los hombres. Tomando en todo momento el escudo de la fe, con el cual apagaréis los dardos encendidos del maligno. Dardos encendidos. ¿Sabes qué es lo que ha estado pasando, amado hermano, amada hermana? Hemos estado siendo atacados con dardos encendidos del enemigo. Pero dice que tomemos el escudo de la fe, con el cual podamos nosotros protegernos contra estos dardos encendidos que vienen de parte del enemigo, de Satanás. Recibí también el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense, mis amados hermanos, tenemos una espada. Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Debemos tomarla, debemos fortalecernos en ella, consolarnos en ella. Debemos usarla como nuestro espejo que nos revele nuestra condición, que nos muestre quiénes somos realmente y que renunciemos a todas las obras de las tinieblas. Que la palabra de Dios sea nuestra espada. Nosotros no podemos luchar como lucha el mundo, pagando mal por mal, odio con odio, injusticia con injusticia, abuso con abuso, tragedia con tragedia. No, mis amados hermanos, nosotros debemos tomar las armas de la luz. Nosotros debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos imitar no la hipocresía de aquellos que están en posiciones que se supone que son posiciones de honor, y lo son, pero ellos han deshonrado su oficio. Las personas que han cometido tales cosas han deshonrado su oficio.
Pero ¿saben una cosa? Ellos darán cuenta a Dios. La iglesia hará lo que tenga que hacer. Y nosotros debemos recibir la enseñanza que viene. Pero no debemos imitar el mal ejemplo de aquellos que han actuado de una manera que desagrada a Dios. Mediante oraciones y súplicas, orando en todo tiempo, movidos por el Espíritu, vigilando además con toda constancia y súplica por todos los santos. Aquí voy a parar la lectura. Mis amados hermanos, debemos nosotros de buscar a Dios. Debemos de fortalecernos con la oración, con la palabra de Dios. No debemos caer en el desánimo, no debemos permitir que esto sea algo que nos frene. Por el contrario, esto debe ser algo que nos debe motivar a seguir adelante, para que las heridas sean sanadas, para que lo torcido sea enderezado, para que Dios pueda traer sanidad a aquellos que han sido dañados por medio de nosotros. Debemos, mis amados hermanos, hablar la verdad. No debemos permanecer en silencio. En los últimos tiempos, y me refiero a las últimas décadas, se ha hecho popular esta idea de que es una idea que prácticamente lo que nos dice es que no debemos hablar, que basta con solo dar un buen ejemplo, la cual es falsa, porque no necesitamos lo uno o lo otro, necesitamos las dos cosas. Necesitamos tener un buen testimonio, necesitamos dar un buen ejemplo, necesitamos encarnar el Evangelio, eso es verdad, pero también necesitamos hablar la verdad, también necesitamos transmitir lo que hemos recibido, y esto es muy importante. Tristemente esta filosofía, esta manera de pensar se ha infiltrado en algunos sectores de la iglesia, donde prácticamente como decimos, al menos como decimos en México, como no queriendo la cosa, se está dando a entender que no debes de ser muy vocal, que no debes de hablar. No te preocupes, nada más sé un buen cristiano, nada más sé un buen católico, nada más da un buen ejemplo, pero no vayas a hablar la verdad, porque eso es intolerante y eso no es la manera del Evangelio, eso es falso. Nosotros necesitamos las dos cosas. Necesitamos vivir el Evangelio, pero necesitamos predicar. De hecho, no se puede vivir el Evangelio si no lo estamos predicando. ¿Cómo puede decir alguien que está viviendo el Evangelio si no lo está predicando? Cuando tú vas a las páginas de los Evangelios, tú lo que vas a ver es al Señor hablando, predicando, enseñando, viviendo también. Porque Él no era un hipócrita, Él vivía lo que enseñaba, pero hablaba, predicaba, enseñaba. Desde que amanecía hasta que anochecía. Y cuando vas al libro de los Hechos, ¿qué ves a los apóstoles haciendo? Los ves dando un buen ejemplo, los ves dando un buen testimonio, los ves encarnando el Evangelio. Pero no solo eso, los ves proclamando, predicando, enseñando. Mis amados hermanos, no caigamos en esta falsa filosofía que prácticamente nos da a entender que debemos callar, que prácticamente nos da a entender que no debemos hablar. Miren, hermanos, si esa filosofía fuera verdad, entonces las mismas palabras del Evangelio del día de hoy, las mismas palabras del Señor Jesucristo, que dijo que todo lo que ellos nos digan y nos enseñen, lo hagamos, pero no practiquemos su ejemplo, pues no tendrían sentido. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo está diciendo, miren, vivimos en tiempo en el cual muchos de los líderes no están dando buen testimonio. Vivimos en tiempo en el cual algunos de los líderes están viviendo vidas inmorales. Jesús está diciendo, el testimonio de muchos en la realidad es un antitestimonio, tienen un muy mal testimonio, pero Jesús dice, aún así reciban su enseñanza. ¿Y qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que si fuera verdad que el testimonio es lo único que cuenta, entonces la verdad se perdería, entonces la verdad no sería no sería absoluta, entonces caeríamos en la desesperación y en la confusión. ¿Qué va a pasar cuando vivamos en tiempos donde los buenos testimonios escaseen? ¿Qué va a pasar cuando vivamos en tiempos cuando no haya un buen testimonio? ¿Qué vamos a decir? ¿Que la verdad ya no existe? ¿Que el Evangelio ya no existe? Por supuesto que no.
Porque el Evangelio en sí mismo, el mensaje del Evangelio en sí mismo, la verdad en sí misma, es absoluta, es sin error, es verdadera y es de origen divino. Por eso debemos hablarlo. Porque cuando tú lo hablas, no estás hablando tus ideas, tu filosofía, tu interpretación. Estás hablando lo que el Señor Dios nuestro nos ha entregado. Estás transmitiendo la verdad divina, la verdad absoluta. Por eso no debemos callar. Debemos hacer las dos cosas. Vivir el Evangelio, encarnar el Evangelio, pero debemos enseñarlo, debemos predicarlo, debemos hablarlo. Mis amados hermanos, me he extendido, pero creo yo que ha sido necesario. Les ruego de sus oraciones por mí y también les animo a que sigan adelante y también les tendré a todos ustedes en mis oraciones. Oremos los unos por los otros, oremos por nuestros sacerdotes, oremos por nuestros obispos, oremos por nuestro Papa, el Papa Francisco, oremos por los cardenales, oremos para que se haga justicia, oremos para que se haga lo que se tenga que hacer, oremos para que ya nadie esté encubriendo ni participando de pecados ajenos, y oremos para que los católicos podamos vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios, y podamos nosotros traer restauración y traer sanación a todos los que nos rodean, y podamos dar un buen testimonio, que podamos verdaderamente reflejar a Jesucristo por medio de nuestra vida diaria. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día y nos vemos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.